Buenas, ¿cómo les va, queridos alumnos de tercero? Nos hemos visto una sola vez, así que bueno, muchas cosas no hemos podido ver. Lo que les voy a tratar de explicar hoy, sí, es los temas que vamos a empezar a ver en tercero. ¿Sí? Nuestro objetivo es que, pese a que todo ese miedo que uno le tiene a las fracciones, ¿sí? Yo se los contaba el primer día de clase que nos vimos, es que este año las fracciones pasen a ser parte de nuestra vida cotidiana y que sean vistas como un número más. Así que para eso vamos a hacer un pequeño repaso sobre las operaciones y vamos a ver un pequeño tema que teníamos previsto para la primera unidad. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer la explicación. Yo voy a subir esta explicación, ustedes la van a ver. Y luego voy a subir en el Classroom una práctica para poder practicar lo que se ve en el video. Sí, en la carpeta vamos a escribir unidad número 1, ¿sí? Conjuntos numéricos. Esa es la idea. Como vieron en el video que les mandé en la película, los conjuntos pueden ser naturales, enteros, racionales. Hay algunos más que fuimos viendo ese primer día en clase haciendo un diagramita. ¿Sí? Nosotros ahora lo que vamos a tratar de empezar es, de estos conjuntos numéricos vamos a trabajar con los números racionales. ¿Sí? En la carpeta ustedes van a poner la definición, ¿sí? Que yo les voy a dictar ahora. Los números racionales son aquellos números que se pueden expresar en fracción. ¿Sí? Por ejemplo, el 1/2 es una fracción. El 1 se puede expresar como una fracción, sí, como varias. Por ejemplo, 2 dividido 2 es 1, también es una fracción. O este 1/2 en realidad es 0,5. ¿Yo lo puedo expresar como fracción? Sí, porque el 0,5 se expresa como un medio. Entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Bueno, vamos a ver el repaso de las operaciones básicas de lo que ustedes ya vieron en segundo y ya saben, pero bueno, en el diagnóstico se ve algunas cositas, vamos a repasarlo. Y además vamos a ver cómo se pasa de fracción a decimal y de decimal a fracción. De fracción a decimal ustedes ya lo saben, se divide con la calculadora o lo dividen a mano y nos da el decimal. Pero de decimal a fracción hay unas reglitas para recordar que vamos a tratar de memorizar. Suma y resta de números racionales, suma y resta de fracciones. ¿Cómo lo habíamos previsto nosotros alguna vez? Hay dos opciones. Una re fácil y otra que se complica. Pero depende mucho de cómo nosotros tenemos los denominadores. ¿Qué pasa si yo en la suma o en la resta tengo denominadores iguales? Es fácil. Recuerden poner todo esto en la carpeta. ¿Sí? Apenas lo van viendo, lo van copiando. Así también les queda. Denominadores iguales. ¿Qué pasaba con los denominadores iguales? Y yo podía llegar a tener, ¿sí? 2 tercios más 5 tercios. Al tener denominadores iguales, uno lo que podía hacer es decir, tengo 2 de estos y 5 de estos. O sea, tengo 2 terceras partes y 5 terceras partes. Entonces, al ser el denominador igual, lo que uno hace solamente es sumar terceras partes. ¿Sí? Euclides decía en un libro, si tengo cosas iguales, sumo cosas iguales, me da cosas iguales, ¿no? Un poco se refería a esto. Uno diría, qué realidad, ¿no? Se lo toma a chiste, pero 2 más 5, 7 tercios. Si tengo tercios, sumo tercios, me da tercios. ¿Sí? Entonces esto es más sencillo. Si yo tuviera, por ejemplo, al revés, 5 tercios menos 2 tercios y tengo que restar, lo mismo. Tengo tercios, le resto tercios, me da tercios. 5 menos 2, 3 tercios. ¿Se puede simplificar? Sí, esto me da 1. ¿Sí? Pero el problema acá radica cuando pasamos a denominadores distintos. Y esto era lo más difícil que teníamos para hacer. ¿Por qué? Porque acá había que buscar el denominador común y ustedes hacían con esto el DCM, el MCM, el CCM, el
el MCN, todo esto, ustedes hacían todo un conflicto en la cabeza. Vamos a tratar de verlo de una forma más rápida y más fácil posible para estas instancias. Cuando uno tiene denominadores distintos pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, una es esta. Tengo 2 tercios más 5 cuartos. Entonces yo acá no tengo cosas iguales. Tengo tercios y cuartos. Entonces yo tendría que buscar un denominador común, ¿sí? Para poder resolver esto. ¿Cuál es un denominador común? Bueno, muchos acá cometen errores y dicen, bueno, 3 por 4 da 12, ese es el denominador común. Sí, justo, da 12, pero en realidad uno lo que hace no es eso. Lo que uno hace es pensar en la tabla del 3 y pensar en la tabla del 4. ¿Sí? Piensa en lo que se llaman múltiplos. Se le pone el puntito arriba. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 4, 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Y uno después piensa en la tabla del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Entonces, buscamos la coincidencia más pequeña que haya. Coincide el 12. El 12 está en las dos tablas. Ese es el común denominador. ¿Sí? Esto que yo puse en verde, ustedes no lo tienen que escribir en la carpeta. Lo pueden escribir en otro lado. ¿Sí? Lo pueden poner en un costado, lo pueden escribir, lo pueden hacer de memoria. Entonces llegamos a la conclusión, ¿sí? Que el común denominador es 12. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el 12, lo dividimos por el primer denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador. ¿Sí? 12 dividido 3 es 4. Por 2, el resultado es 8. Lo mismo hacemos con el otro. 12 dividido 4 es 3. Por 5, 15. Y después vemos si es suma o resta. En este caso es suma. ¿Sí? Y ahí hacemos 8 más 15. Acá obtenemos que 8 más 15 es 23 sobre 12. Si se puede simplificar este resultado, se simplifica y si no, queda así. ¿Sí? Siempre con denominadores distintos tenemos que hacer esto. Vamos a tratar de sumar 3 medios más 5 cuartos. Si uno recurre a eso que uno hace siempre automáticamente, a 2 por 4 es 8 y 8 del denominador, lo que hace es que nos quede una suma muy grandota. Por eso lo que tenemos que hacer es lo que hablábamos antes, buscar el común denominador, pero el menor, para que esto sea mucho más sencillo. Entonces, si yo pienso en la tabla del 2, tengo 2, 4, 6, 8, 10. Y si pienso en la tabla del 4, tengo 4, 8, 12, 16. ¿Sí? Entonces, al pensar en esto, que queda un poquito corrido, tengo varios comunes, porque el 4 está en común, el 8 está en común, ¿sí? Después el 12, si quieren, también está en común. O sea, tengo que tomar el menor para que me quede la suma lo más chiquito posible. Entonces el común denominador menor es 4. Entonces acá volvemos a lo mismo. Dividimos, multiplicamos. Dividimos, multiplicamos. Esto tiene que ser una herramienta única. Y recuerden que lo que les dije en la primera clase, después de la mitad del año vamos a empezar a trabajar con calculadora científica, que la tenían que ir consiguiendo, porque después también yo les voy a enseñar a sumar fracciones con la calculadora científica. Entonces 4 dividido 2, 2. Por 3, 6. 4 dividido 4, 1. Por 5, 5. 6 más 5, 11 cuartos. Esto es suma con diferentes denominadores, ¿sí? Recuerden que para poder usar la calculadora y yo poder enseñarles fracciones, ustedes tienen que saber y tener esto ya como innato. Esto ya es un tema que es de hace muchos años. Estoy dando este repaso para que no nos caigan todas las ideas juntas.
Otra cosa importante de repasar, sí, es qué pasa con la multiplicación. ¿Sí? La multiplicación, ¿sí? Seguimos poniendo subtítulos, chicos. Recuerden, a la carpeta. Para la multiplicación de fracciones, ¿sí? Había una regla que era multiplicamos derecho, así se decía, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Bueno, en realidad se multiplica numerador por numerador y denominador con denominador. Pero bueno, en la jerga uno entiende que se hable de esa manera con esas propiedades poco matemáticas, por decirlo de alguna manera, pero se entiende, multiplicamos derecho. Pensemos en 2/3 por 5/4. ¿Sí? Nosotros multiplicábamos el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. 2 por 5, 10. 3 por 4, 12. Y acá podíamos simplificar. Entonces 10 y 12 yo lo podía dividir por 2. Esto me da 5 y esto me da 6. 5 sextos. ¿Sí? La particularidad de esto es que si nosotros tenemos que multiplicar números muy grandes y nos da acá un número muy grande, se nos va a complicar a la hora de simplificar. Entonces, ¿qué es lo que uno aconseja? Que uno simplifique siempre en la posibilidad que pueda antes. Uno puede simplificar cualquiera de los números de arriba con cualquiera de los números de abajo. Entonces, el 2 yo lo puedo simplificar con el 4, porque 4 dividido 2 es 2 y 2 dividido 2 es 1. Yo al 2 y al 4 lo puedo dividir por el mismo número. Entonces este me queda 1 y este me queda 2. Por lo tanto, 1 por 5, 5, 3 por 2, 6. Y ya me queda el resultado simplificado. A la hora de que acá se me generen números muy grandes, acá ya me da reducido. Entonces es mucho más sencillo de esta manera. Recuerden siempre, simplificar cualquiera de los de arriba con cualquiera de los de abajo, no entre sí. O sea, yo tengo que... Es una multiplicación que se anula con una división. Cualquiera de los de arriba con cualquiera de los de abajo. División. No fui muy arriba, no se ve. Ahí está, división. La única excepción a la regla de las palabras que terminan en ción es con S. División de fracciones, ¿sí? Es un poquito más complejo. Había también una de estas definiciones con poca propiedad, sino que se decía se multiplica cruzado. Entonces uno suponía que si tenía una multiplicación, ¿sí? Una división, lo que uno tenía que hacer era 2 por 5, 10, 3 por 4, 12. ¿Sí? ¿Sí? O ponemos un ejemplo para que no dé lo mismo que el anterior, si quieren. ¿Sí? 3 medios por 6 quintos. 2 por 6, 12. 3 por 5, 15. ¿Sí? Entonces, se multiplicaba cruzado. Esta multiplicación cruzado se produce porque yo acá tengo una división que divide a otra división. Entonces, como que la división se está anulando constantemente. Entonces se multiplica cruzado y se dice que este es el resultado. ¿Esto se puede simplificar? Sí. Si yo a esto lo simplifico por 3, 3 por 5 es 15. Y si yo a este lo simplifico, esto es 4. 5 cuartos. Por 3 por 3. Pero no puedo ver la simplificación previa. Entonces hay otra teoría que es mucho mejor y yo les recomiendo que lo usen porque es mucho más sencillo. Que es que antes de hacer la multiplicación cruzada, porque después les va a seguir para cuando trabajen con letras en matemática, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá, directamente lo que hacemos es transformar esta división en una multiplicación. ¿Y cómo hacemos eso? Y damos vuelta a la segunda fracción. Al dar vuelta a la segunda fracción, ¿sí?
transformé esto en una multiplicación. Y yo puedo ver la simplificación mucho más sencilla. ¿Cómo se simplifica? Fácil. El 3 con el 6. 3 con el 6. ¿Por qué? Porque cualquiera de los de arriba con cualquiera de los de abajo. Como vimos hace 2 minutos 46 segundos. En la multiplicación. 3 me queda 1. 6 me queda 2. 1 por 5, 5. 2 por 2, 4. El resultado es 5 cuartos. ¿Sí? Bueno, todo esto, por favor, recuerden ponerlo en la carpeta. Cosas a tener en cuenta. Hay otras operaciones básicas también. Potenciación y radicación. Obviamente, también habrán visto el año pasado potencias y la radicación con fracciones. ¿Sí? Esto es más sencillo de lo que parece. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 2 tercios y lo quiero elevar al cuadrado, por ejemplo, lo que me dice la teoría es que tengo que elevar a los dos, al de arriba y al de abajo, así, el numerador y el denominador más propiamente dicho. Es decir, que lo que me va a quedar esto es 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. 4, 9. Así de sencillo, ¿sí? Cualquier potencia aplicada a una fracción se le aplica arriba y abajo. Obviamente que todo lo que es regla de signos se traslada de los enteros a los racionales, a las fracciones. Nosotros en el último encuentro que tuvimos estuvimos hablando de regla de signos. Hablamos de la regla de la suma y de la multiplicación. Y bueno, las reglas de la potenciación también las vieron el año pasado. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado. Vamos ahora a ver qué pasa si yo tengo una raíz cuadrada, por ejemplo, de 4 sobre 25. ¿Sí? Yo tengo una raíz cuadrada que está aplicándole a toda la fracción. Lo mismo que para la potencia. Se le calcula la raíz cuadrada al numerador y se le calcula la raíz cuadrada al denominador. Esto es, ¿sí? 2 quintos. Esto, así como lo ven de un lado hacia el otro, puede pasar al revés también. De tenerlas así y juntarlas en una sola raíz. ¿Sí? Pero casi siempre uno resuelve de esta manera. Pero a veces, para ciertas técnicas matemáticas, esto le puede servir ir al revés. Bueno, por último, ¿sí? Igual vamos a ir viendo actividades de a poquito. De esto tampoco vamos a ir con todo, pero básicamente lo que uno necesita saber es que uno puede llegar a tener decimales y necesita transformar en fracción para poder aplicar esto que uno sabe, porque por ahí sumar, restar, multiplicar y dividir con decimales en cierta manera se hace engorroso. Para eso se crean las fracciones, aunque a ustedes no les parezca. Multiplicar 2 fracciones es más fácil que multiplicar números con decimales. ¿Por qué? Pues se multiplica derecho. Entonces ahí es donde aparece el... Bueno, ¿y cómo transformo los decimales en fracción? Bueno, hay 3 tipos de decimales, así que bueno, de título van a poner para esta parte pasaje de decimal, decí bien, no, de decimal a fracción. ¿Sí? Pasaje de decimal a fracción. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, hay 3 tipos de decimales, ¿no? Uno puede pasar, ¿sí? Tenemos los decimales propiamente dichos, que son aquellos que todos conocemos. Por ejemplo, el 0,5, 0,25, ¿sí?
1,25. Son números que uno tiene conocimiento, ¿sí? ¿Cómo se pasa en esto? Yo ahora lo que voy a decir, ustedes lo pueden pausar y volver para atrás, así que lo tienen que copiar. ¿Cómo se pasa de decimal propiamente dicho a fracción? ¿Sí? Se escribe el número completo sin coma en el numerador. En este caso 0,5. Que 0,5 vendría a ser solamente 5. Se escribe el número completo sin la coma. Y debajo se va a poner un 1 acompañado de tantos ceros como números detrás de la coma haya. Por lo tanto, si hay un solo número detrás de la coma, se divide por 10. Si hay dos números detrás de la coma, se divide por 100. ¿Sí? Entonces, uno acá ya tiene expresado el 0,5 en fracción. 5 décimos. ¿Se puede simplificar esta fracción? Sí, me queda un medio. Y acá esto lo habíamos nombrado antes. Vamos con este. Sería 0,25, pero sin la coma, el 0 me queda a la izquierda, se va, me queda solo el 25. Divido en 1 y ¿cuántos ceros tengo después? Como tengo dos números detrás de la coma, voy a tener dos ceros. Si simplifico el 25 dividido 100, esto me queda un cuarto. Y ahí pasé el decimal a la fracción. Vamos a hacerlo con este. 125 dividido 1. ¿Y cuántos ceros? 2 ceros. 125 centésimos. ¿Sí? Si yo simplifico acá y arriba, por el número más grande que puedo llegar a simplificar es 25. Yo divido 25 al 100, me da 4. Y si yo divido al 125 por 25, me da 5. O lo pueden ir simplificando de a poco, ¿no? De a 5, de a 10 o de lo que ustedes se den maña. Uno lo hace rápido porque sabe dividir por números más grandes, pero ustedes pueden ir dividiendo de a 5, de a 5 y van a llegar a 5 cuartos igual. Entonces, de esta forma pasamos de decimal común a fracción. Vamos a pasar de lo que se llama decimal periódico. Periódico puro. Hay dos tipos de periódicos. Periódicos puros y periódicos mixtos. ¿Qué es un periódico puro? Por ejemplo, 0,3. Periódico. ¿Qué significaba este sombrerito? Que esto en realidad era 0,33333333333 hasta el infinito. 1,3 periódico. 0,25 periódico. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos números con periódico? Esto significa 0,252525252525. Bueno, esta regla, la de periódicos puros, ¿sí? Así que anotamos pasaje de periódico puro a fracción. Y escribimos lo que les voy a decir ahora. Para pasar de periódico puro a fracción hay que seguir la siguiente regla. Tomo el número, esto lo escriben, igual que en el anterior. Tomo el número completo sin la coma. Le resto la parte no periódica. La parte que no tiene el sombrerito, o sea, el 0. Tomo el número completo sin la coma. O como 0 a la izquierda, se va. Le resto la parte no periódica y lo divido por tantos 9 como números periódicos haya. En este caso hay un periódico, un 9. Esto me queda 3 menos 0, 3 novenos. ¿Lo puedo simplificar? Sí. Esto es un tercio.
Vamos a seguir con otro ejemplo, ¿sí? En este caso, de vuelta, ¿no? Ponemos el número sin la coma, o sea que nos queda 13 en el numerador. Le restamos la parte no periódica. ¿Quién es la parte no periódica? El 1. Todo sobre, como hay un número con el periódico, un 9. Esto nos queda 12 novenos. Si lo simplificamos por 3, nos queda 4 tercios. ¿Sí? Vamos con este. Sería 25 menos la parte no periódica, sería 0, dividido, como tengo 2 con sombrerito, 99. ¿Sí? Esto es 25,99 avos. No se puede simplificar, queda ahí. O sea que acá tenemos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno pasa de periódico puro a fracción? Continuar, ¿sí? Con la tercera forma, ¿sí? Que son los periódicos mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay decimales y periódicos y que justamente es una mezcla de los dos métodos que vimos antes, periódicos mixtos a fracción, ¿no? Otra vez, yo le voy a poner unos ejemplos acá a la izquierda y ustedes van a ir anotando la definición que yo voy a ir diciendo. ¿Sí? ¿Cuál es un caso de periódico mixto? Por ejemplo, este. ¿Por qué es periódico mixto? Porque después de la coma tengo un decimal y un periódico. Esto significa 0,8999999. El 9 solo es periódico. ¿Sí? Algunos lo leen como 0,89, 9 periódico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pasa esto a fracción? Básicamente de la misma manera que el anterior, solo con un agregado. Arrancamos igual. Pongo el número sin la coma, en este caso 0,89, el 0 con la izquierda se va, me queda 89, el número completo sin la coma. Le resto la parte no periódica. Ojo con esto, porque uno se confunden con la parte de adelante de la coma. No, la parte no periódica, 0,8 en este caso. 0,8, pero bueno, como el 0 a la izquierda es nada, es 8. Todo sobre tantos 9 como números periódicos haya y tantos ceros como números decimales, o sea, después de la coma, no periódicos, sin sombrero. O sea que en este caso se divide por 90. 89. 89 menos 8 es 81 sobre 90. ¿Sí? Si uno quisiera simplificar esto, probamos con 9. 9 por 9 es 81, así que me queda 9. Y 90 dividido 9, 10. Nos quedan 9 décimos. ¿Sí? Ustedes miren, entonces, repito. Pongo el número completo sin la coma. Le resto la parte no periódica. Y lo divido por tantos 9 como números periódicos haya. Números con sombreros haya. Voy haciendo para que les vaya quedando de diferentes maneras. Y tantos ceros como números no periódicos haya. Por ejemplo, vamos a probar un número grande. ¿Sí? Después les va a quedar de tarea a ustedes para ver si se puede simplificar este. Tomo el número completo sin la coma. 12.395. Y le resto en la parte no periódica. 123. Y lo divido por 2 nueves porque tengo dos números con sombrerito y un 0. Esto me quedaría 12.256.
72, si no me sale mal la cuenta en la cabeza, dividido 990. Chicos, son las explicaciones de este tema. Básicamente lo que uno apunta es a que ustedes con esto puedan ir haciendo las prácticas que les voy a ir poniendo después, ¿sí? El video lo van a poder ver cuantas veces quieran y cualquier consulta, bueno, la van haciendo ahí por el Classroom, ¿sí? Igual siempre recuerden que lo importante es seguir quedándonos en casa, seguir haciendo caso a lo que nos dicen los médicos y tener fe. Así que cualquier cosa saben que me mandan un mensajito y que está todo bien. Así que un abrazo grande para sus familias y sigan para adelante, ¿sí? Un abrazo grande.